participar en este seminario. Voy a comentar una iniciativa que se produjo ya en dos ocasiones, dos programas emprendidos por la Consellería, que creo que hay aquí algunos de la Laboral de Coruña, y si no me equivoco, allí también hay una central fotovoltaica que está en funcionamiento. Esto, bueno, todos conocemos probablemente lo que es la conversión de la energía solar en electricidad, inicialmente en corriente continua. El efecto fotovoltaico se produce en corriente continua y vamos a ir teniendo a lo largo de los últimos años diferentes modalidades, ¿no? La clásica, la inicial, era cuando estábamos hablando, la primera que fue comercialmente interesante, instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red. Después se incorpora el inversor para tener instalaciones, seguían estando aisladas de la red, pero ya eran convencionales, es decir, podíamos enchufar cualquier aparato a 230 voltios en corriente alterna. Siguiente, parques fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica, que no era para el consumo del dueño del parque, sino simplemente para la venta, porque se estaba produciendo un mercado en el cual, aunque la gente no lo quería entender, nosotros vendíamos a 45 céntimos y comprábamos a 15, con lo cual, debido a los sistemas, también eso produjo muchas cosas, ¿no? Y eso era lo que funcionaba. A partir del año 2018 se produce lo que se legaliza, o se regulariza más bien, el autoconsumo, que ya es el propio consumo por parte del titular de la energía producida. Hasta ese momento era mucho más barato, era mucho más óptimo vender todo lo que se producía a la red, y nosotros consumíamos después de esa red pagando mucho menos, que era una situación del mercado que era un poco anómala, ¿no? Porque gracias a las primas, cuando desaparecen las primas, hubo ahí un impasse durante el cual estuvo totalmente paralizada las instalaciones fotovoltaicas, y en su momento es cuando vuelve un repunte muy interesante en el que estamos ahora, en el caso del autoconsumo. El autoconsumo, lo vemos aquí, es bastante sencillo de entender. Nosotros estamos produciendo energía eléctrica ahí en la central, producimos para no consumir nosotros mismos. Cuando tenemos superávit, vendemos a la red. Cuando tenemos déficit, consumimos de la red. Vemos aquí, si os fijáis aquí en estas dos flechas, podemos comprar o vender energía eléctrica de la red, ¿vale? Y esto es muy interesante. Aquí tendríamos la primera situación, en el déficit de producción, hay compra a la red. Vemos que, por ejemplo, imaginemos un número, si nosotros estamos consumiendo 3 kilovatios de potencia instantánea, si nosotros producimos menos de 3, por ejemplo, producimos 2, le tendremos que comprar la diferencia de la red. Eso está clarísimo, no hay nadie que no. La segunda opción, el exceso. Si nosotros seguimos consumiendo 3 kilovatios, pero producimos 5, tenemos ahí un exceso de 2 kilovatios. Esos 2 kilovatios son los que nosotros podemos vender a la red. Tenemos aquí un ejemplo para que lo veáis más claro, lo que son el autoconsumo. Esto es la situación a la que llegamos, ¿no? La que tenemos aquí. Nosotros lo que tendríamos por la mañana, hasta las 8 de la mañana, hoy con un día como hoy, a lo mejor hasta más tarde, tendríamos siempre déficit, es decir, vamos a estar consumiendo por más de lo que podemos producir. A partir de las 9 de la mañana en adelante, hasta aquí en este caso, hasta las 6 de la tarde, tendríamos, o 6, 7 de la tarde, evidentemente en función del tiempo del año, de función del momento del año, tendríamos un exceso, y a partir de que empieza a caer la luz del sol, vamos a volver a tener otra vez déficit. Bien. ¿Dónde está el quiz o el problema real? Es en cómo se gestiona este exceso. Es decir, si nosotros tenemos un exceso, tenemos un sobrante que nosotros queremos vender a la red, y que eso tuvo muchos problemas. Los que sois más jóvenes no lo conocéis, pero los que llevamos años en este tema. ¿Cómo se generaba eso? ¿Cómo se compensaba eso? Claro, hubo muchas reticencias por parte de las compañías eléctricas de querer comprar eso en el mercado. Ahora se ha resuelto con lo que se llama la compensación de excedentes. Es decir, lo que nosotros hemos producido por exceso, lo podemos vender, lo podemos
compensar de diferentes maneras con la red eléctrica. Esas diferentes maneras es la situación en que nosotros, es decir, nosotros a lo largo del día hemos producido un exceso de 50 kWh, vamos a poder gestionarlo de diferentes formas. Hay diferentes, vamos aquí, diferentes sentidos. Lo lógico sería hacer una venta, pero si nosotros hacemos la venta, nos convertimos en unos productores. Si nosotros convertimos en productores, eso hay que pasar por Hacienda, tenemos que montar, pues, no una SL, sino que nos convertimos en productores a todos los efectos, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces eso solo compensa cuando somos grandes productores. Cuando somos pequeños productores, hay dos opciones. Una que es la venta a la red y la otra que es la compensación, que es lo que funciona y lo que nosotros tenemos en el caso de los institutos. Problema, que esa compensación es mensual, no es una compensación anual, que era lo que comentaba con Emérito, que deberíamos de tratar de resolver en el futuro. Actuaciones previas que se hicieron en diferentes centros, por diferentes casuísticas. Ferrolterra, que en Ferrol, Xunqueira 2 en Pontevedra y Espora do Caramiñán. Estas son actuaciones previas que se hacen fuera de los dos programas que se desarrollan. Para la gente que no es... de repente, la Unión Europea hay una llamada en el mes de agosto diciendo, coño, sobra aquí dinero para hacer un programa. A toda prisa llegamos al programa. Esto hay que hacer unos proyectos previos. Se dice, bueno, hablo del mes de agosto como hablo del mes de marzo, pero a efectos de hacer un proyecto largo, un proyecto grande, es complicado porque hay que justificarlo y demás. Entonces, en el año 2002 y en el año 2003 conseguimos, hay convocatorias de la Unión Europea que lo que nos permiten son, en el año 2002, 11 centros de educación especial, en el año 2003, 62 centros de enseñanza secundaria, entendiendo como, bueno, incluyendo centros integrados de formación profesional y la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol, donde se financia por parte de la Unión Europea aproximadamente el 80% del capital. Esto es la primera tanda, los centros de educación especial tenían características diferentes. Esto es lo que se hizo en el año 2003 con los 62 centros. Lo que teníamos sería, se licitaron 62 centros, 6 lotes en función de las provincias, 2 lotes en Coruña, 2 lotes en Pontevedra, uno para el Lugo y otro para Orense, con instalaciones tipo, todas iguales, 36 paneles de 0,54 kilovatios pico, potencia pico 19,44, nominal 17,50, una esperanza media en torno a 1.400 horas a lo largo del año. También es cierto que es una cantidad que no es elevada porque no se buscaron, se buscó repartir en toda Galicia. O sea, claro, lo fácil sería irnos a todos los 62 centros de la zona de Vigo. Bueno, claro, y entonces la media en vez de dar 1.400, pues daría 1.800, pero por lo que se trata... También son actuaciones demostrativas, no es una actuación solo económica, ¿vale? Entonces lo que se trata es pues, que en la medida de lo posible pues, abarcar diferentes centros de secundaria, centros de formación profesional, una escuela de idiomas, etc. Los plazos. También esto es una cosa que fue, íbamos, a contrarreloj, cuando se hace la licitación, que se sacan plazos de ejecución previstos por cada lote para hacer las 62, por ejemplo, cada lote dan aproximadamente unas 10, 11 centrales. En 16 semanas tenían que hacer las 11 centrales, en 4 meses. Algunos de vosotros decían, joder, pero no da tiempo. Pues sí, daba tiempo porque aunque te dicen que el plazo previsto por lotes es de 8 semanas, las instalaciones lo hacían en 2-3 semanas. ¿Cuál era el...? Que ellos llegaban, que para los 10 centros tenían 2-3 grupos de trabajo, y lo que hacían era, el primer día hacían el montaje, entonces iban montadores, no iban electricistas, estaban 3 días los montadores. Después venían los electricistas, conectaban y desconectaban, y el problema que aquí era los andamios. Era llevar andamios para poder trabajar, entrar y salir. Nos llamó la atención la logística que tenían las empresas adjudicatarias, que fueron capaces de optimizar, y además las consultas previas que vas haciendo y tal, sí que ellos nos decían que si con 2-3 equipos eran capaces de ir muy rápido. Claro, si nosotros hacemos 16 semanas, 10 centros te dicen, coño, tarda solo una semana y media, en 8 días eres capaz de levantar una central. No, lo que hacían era ir cogiendo, acababan unos, entraban nosotros, y los que acababan ya eran los primeros que iban al siguiente lote. No sé si a lo mejor me estoy explicando, pero sí que logísticamente
fue bastante interesante. A los contratistas, ¿qué se les pide? Solvencia económica en función del volumen de negocios que habían hecho los años anteriores. Clasificación profesional, contratos de obra, instalaciones eléctricas, contratos para valor hasta 500.000 euros. Esto es bueno, filtros de licitación en las administraciones públicas, y las empresas tenían que tener un instalador bueno, tenían que estar autorizadas como instaladores. La licitación se da precio, impulso reto demográfico, ampliación de la garantía, se pedía una garantía global de 12 meses, solo un año, y todos las presentaron ampliadas a 36 meses, que era lo máximo que se puntuaba. La garantía de los paneles, si no me equivoco, son 8 años por las garantías ordinarias. Si daban 12 años, también se daban 5 puntos. La garantía del inversor, hasta 10 años, también solo te tiene que dar 5, pues se daban otros 5 años, que también todas, un porcentaje del presupuesto de ejecución material dedicado al sistema de calidad de 5 puntos. Un responsable de obra, que ingeniero industrial, ingeniero técnico industrial o profesiones que tuvieran el reconocimiento profesional, hay más. Pues, la reducción del plazo, que sería hasta 5 semanas por lote. Lo que antes os decía, todas lo hicieron por menos de esas, pues, lo que más se puntuaban eran 11 semanas, y todos los conseguían hacer porque optimizaban muy bien lo que fueron los montajes. Problemas que nos encontramos, bueno, problemas, incidencias. Se instalan autoconsumo con compensación de excedentes, instalaciones que en invierno producen poco y en verano producen mucho. Y el problema es que en España actualmente la compensación es mensual. Entonces, lo que nosotros estamos produciendo en julio y en agosto, en algunos centros no se llega a aprovechar. Es decir, nosotros tenemos que verter todo y solo se nos descuenta hasta ese consumo. Hay en algunos institutos que hay conserje, hay pues, centros de formación profesional que tienen ordenadores funcionando todo el año, que hay servidores, y hay otros que no. Entonces, nosotros tampoco podemos, que está aquí emérito, nosotros, por ejemplo, estos centros están dentro de la red del sistema de compras centralizada de la Xunta de Galicia. No se puede ir negociando o la luz, nosotros vamos a negociar la batería virtual, no podemos ceder solo eso. Entonces, bueno, pues es una incidencia que bueno, es mejorable, pero claro, que es cuando también, para que la gente sepa que no es, los resultados no es que sean malos, sino es que económicamente también es cierto que cuando la Unión Europea subvenciona un 80% este tipo de, sabe lo que nos vamos a encontrar. O sea, esto no es un negocio, sino que, bueno, dentro de lo que sea. Dificultades, seguimiento de las instalaciones, las marcas comerciales de los inversores eran cada una de su, bueno, básicamente Fronius, Huawei. Fronius nos funcionó muy bien, Huawei, luego había más marcas, que ahí el problema es cada licitador, pues al final nosotros podemos pedir una, pero si justifican otro inversor, también. Problemas que hemos tenido, monitorización de los inversores, hacer el seguimiento, porque nosotros contratamos, hay que acabar la obra, y la monitorización tarda porque hay que hacer una instalación de comunicaciones que no da tiempo nunca a hacerla antes de acabar esta obra, y luego lo que es la tramitación administrativa. Vosotros imaginaros 62 centros, 62 edificios que llevan años o décadas funcionando, que hay que presentar el boletín de instalación, hay que certificar inspección periódica, localizar las empresas que lo habían instalado, porque esto es una modificación, realmente es muy complicado. Y finalmente, claro, luego, para los que estáis aquí estudiando, el problema gordo, salto de diferenciales. Saltan continuamente los diferenciales, pues porque los institutos no están, las tierras no son buenas, porque hay derivaciones, porque hay una carga electromagnética de ordenadores en la zona muy alta, y el problema que nos hemos encontrado es que a lo mejor saltaba un diferencial o nos costaba 3 días o una semana sin que nadie supiera que esto dejó de funcionar. Entonces ahí es muy complicada esa gestión. También es cierto que el resultado global para la Consellería es bueno, en el sentido que partimos de un 80% de subvención. Pues, con esto ya acabo y creo que me he ceñido totalmente.